Bienvenidos otra vez a este curso que se llama la Teología del Pacto. Estamos en la clase 3, pero esta clase tiene 3 secciones y vamos a tratar de avanzar un poquito hoy en estos temas. Y para dar un breve resumen, lo que hemos visto anteriormente es que son varios pactos a través de la Biblia y todos los pactos se consuman, o es decir, se cumplen en Cristo Jesús. Pero también cada pacto empieza con Adán, pero también tiene bastante gracia, sustancia, información, promesas, pero poco a poco Dios va desarrollando el contenido de estos pactos y el pacto que sigue también se basa en el pacto anterior. Y vamos a ver que esto es lo que pasa en el pacto con Noé. Moisés está edificando el plan de redención de Dios, pero basado en ya lo que él había prometido a Adán. Muy bien, entonces, primero que nada, vamos a ver en esta sección de hoy que hay varias cosas que los dos pactos, pacto con Adán y pacto con Noé, tienen en común. Entonces, hay una gran conexión. Entonces, lo que vamos a ver en el pacto con Noé, vamos a ver las mismas bendiciones, vamos a ver las mismas ordenanzas y vamos a ver también que el mismo énfasis en el hombre como el representante de Dios en la tierra tiene la responsabilidad de reinar y dominar, pero vamos a ir más allá para definir esas palabras. También vemos en el pacto con Noé lo que vimos en el pacto con Adán, lo que se llama particularidad. Entonces, en este caso, en todos los pactos que Dios elige a un solo hombre, particularidad, un solo hombre, en ese caso es obviamente Noé, pero es Noé y su familia. Y por supuesto entra en este concepto la idea de la elección. Dios elige a Noé y a su familia para poder llevar a cabo su plan de redención establecido en este pacto. También vemos en este pacto lo que vimos con Adán y lo que vamos a ver en toda su gloria con Abraham. Vemos lo que se llama estructura familiar. Es decir, Dios no solo le promete su gracia a un hombre en particular que se llama Noé, pero también incluye a sus 3 hijos, a sus esposas y su descendencia. Otro tema es el de la universalidad. Vamos a ver en el pacto con Noé que Dios no solo promete salvación a Noé y a su familia, pero también incluido en este pacto son las sucesivas generaciones, también la tierra, los animales, las estaciones, la naturaleza. Entonces el pacto es universal. Y siempre decimos esto en estas clases, que el plan de redención no es solo para el alma del hombre, sino es para toda la creación. Y vamos a ver en este pacto con Noé que lo que Dios desea es preservar la creación entera. Entonces, en un sentido, Él empieza de nuevo. Y en un sentido, vamos a ver una nueva creación después del diluvio, ¿verdad? Y también vamos a ver una nueva humanidad después, y vamos a ver en un sentido un nuevo Adán, y se llama Noé, porque Dios está empezando de nuevo con su plan de redención con Noé. Y tenemos que también mencionar la palabra gracia, porque estos temas siempre enfatizan que todo es por el favor inmerecido de Dios. Muy bien, vamos a orar y luego vamos a empezar. Gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de estudiar tu santa palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Gracias por Moisés, tu profeta, que ha preservado estos conceptos, estos pactos, estas enseñanzas, para que nosotros pudiéramos entender el Evangelio, pudimos entender el plan de redención, y en este caso, cómo se explica en el pacto con Noé. Ayúdanos, bendícenos, ayúdanos a crecer y madurar en la fe por medio de esas enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, los temas para considerar en el pacto con Noé.
Y muchos de estos comentarios se basan en un libro que todavía, que yo sepa, no se ha traducido al español, pero es el libro que se llama Christ of the Covenants en inglés, o Cristo de los Pactos, por el teólogo Palmer Robertson. Y Robertson es el que hace este resumen. Él dice que hay una conexión entre el pacto de la creación y el pacto con Noé. Robertson se refiere a este pacto como un pacto de preservación. ¿Por qué? Porque todo es preservado. La razón es que Noé y su familia son preservados a través de la destrucción del diluvio. En Génesis 6, 1 a 8 se dice explícitamente que el diluvio es un juicio de Dios contra el pecado de la raza humana. Y vamos a ver eso en detalle. Noé y su familia son preservados y protegidos de aquel juicio. Por eso Robertson llama a este pacto de preservación. Y su imaginación va más allá para el Evangelio del Nuevo Testamento. Está bien que se permite que vaya allá, porque todo esto en forma de semilla, en forma de simiente, estamos entendiendo el pacto de la gracia cumplido en Jesucristo. Un gran tema de Robertson, nota aquí, es que es la conexión entre el pacto de creación y el pacto de preservación. Un patrón que se ve consistentemente cuando comparamos los varios pactos los unos con los otros es una conexión de contenido entre los pactos. Aunque los varios pactos son distintos en su énfasis, hay un hilo de la misma sustancia que se ve a través de todos los pactos. Lo que Moisés quiere mostrar aquí es que hay una conexión entre la manera en que Dios trató a Adán y a Noé. Hay una conexión entre la creación de Adán por Dios y la preservación de Noé por Dios. La conexión se ve de la siguiente manera. Muy bien, vamos a repetir las conexiones. Bendiciones y ordenanzas de la creación son repetidas en el pacto con Noé. Bueno, vimos cuando estudiamos el pacto con Adán que Dios le había dicho a Adán: llenen, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y esas palabras fueron dichas a Adán. Pero a Noé, en Génesis 9, 1, se dice: Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. La misma palabra que él le había dicho a Adán. En Génesis 9, 7 se dice: en cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Estos mandatos, y ahora estamos en página 66, estos mandatos, bendiciones, se encuentran en Génesis 1, 28 y en Génesis 9, 1 y 7. Cualquier persona que escuche estas palabras en Génesis 9, 1 va a decir: oh, he oído esto antes. Y es la verdad. Dios se lo había dicho a Adán cuando lo creó a su imagen. En este pacto redentor que Dios hace con Noé, Él está repitiendo las bendiciones, ordenanzas que Él le había dado a Adán. Por lo tanto, vemos una conexión cercana entre la creación y la redención, y entre el pacto de creación y el pacto de redención. Bueno, una palabra que siempre hemos usado es la palabra misma sustancia. Todos los pactos tienen la misma sustancia, el mismo contenido, y cada pacto sucesivo se edifica y aumenta el contenido de lo que se menciona en el pacto anterior. También hemos usado la palabra continuidad. Entonces no se puede separar, no se debe separar de estos pactos, porque hay una continuidad. Dios va de manera progresiva revelando su plan de redención a través de todos estos pactos. Y vemos que el pacto con Noé se edifica sobre el pacto con Adán. También vemos que el mismo concepto dominio se repite, así como en Génesis 9, 2, vemos las mismas palabras repetidas, las palabras que se encuentran en Génesis 1, 28.
y los bendijo con esas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. 9:2 de Génesis 9:2. Todos los animales de la tierra se sentirán temor y miedo ante ustedes: las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Vamos a amplificar esos conceptos más adelante, pero lo único que estamos observando es que los mismos conceptos de multiplicación y también de dominio se repiten en los pactos. Además, vemos la conexión entre los dos pactos en cuanto al lenguaje acerca de la imagen de Dios. Bueno, el famoso texto en Génesis 1:27, Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. La misma palabra se repite en Génesis 9:6 en el pacto con Noé. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Página 67. Este es un argumento para mirar el concepto del pacto en Génesis 1 y 2. El argumento que hicimos en las clases anteriores, aunque la terminología pacto no aparezca allí. Vemos los mismos temas repitiéndose en el pacto con Noé, donde la terminología pacto sí se usa. Todo esto es sumamente importante porque nos dice que el concepto de la redención es tan amplio como el de la creación. Vemos aquí que tal como el pacto de creación, el pacto de redención incluye todas las mismas facetas. La importancia de esto es que nos evita de ver la iglesia como una cosa aislada del resto de la creación. Nos enseña que Dios tiene inquietud por la totalidad del orden de la creación. Esto refuta la idea falsa que Dios solo está interesado en la iglesia y no en el orden completo de la creación. Nos dice también que el pacto de redención no se preocupa solo por el alma o por el culto de la iglesia, sino que es íntegro y se dirige a la creación entera. Ustedes me entienden, es que es un punto que siempre hemos estado haciendo a través del desarrollo de esos pactos, para poder entender el Evangelio en el Nuevo Testamento en toda su gloria. Hay que entender que el plan de redención incluye la creación entera y no solo el alma. Si Dios se preocupa por el alma, tenemos que experimentar la salvación del alma, pero también en el plan de salvación Dios incluye el cuerpo. Pero no solo incluye el cuerpo, en Romanos 8 dice que toda la creación está gimiendo, esperando ¿qué? ¿Qué es lo que está esperando? Redención. La resurrección de ¿quiénes? De nosotros, de los hijos de Dios. Porque eso va a arrancar la restauración de toda la creación. Entonces, la redención de Jesucristo, porque Él vino en carne, Él vivió en carne, obedeció en carne, Él sanó a los enfermos, sanó a sus cuerpos, Él resucitó a Lázaro, Él mismo resucitó de la muerte. ¿Por qué? Porque Él quiere establecer el hecho de que la redención es íntegra. Incluye la creación, vamos a ver que incluye las estaciones, incluye la naturaleza, incluye los animales, incluye todo. Entonces, Cristo vino y murió en la cruz, resucitó, ascendió para redimir la creación entera. El alma, por supuesto, pero el cuerpo, la tierra y todo. Muy bien. Estamos en la letra B, el segundo concepto, pero en la letra B vemos aquí un énfasis en la particularidad. Eso es una palabra que simplemente dice que Dios siempre obra a través de un individuo, pero siempre elige un individuo y a través de ese individuo, en ese caso ese individuo y su familia y su generación, Dios quiere implementar su plan de
redención. Y vemos esto con claridad en Génesis capítulo 6, los versículos 1 a 7. Refiriéndose otra vez al teólogo Robertson dice que también encontramos dentro de estos capítulos que describen el pacto con Noé un énfasis en lo particular. Robertson quiere decir que entre toda la masa de la humanidad caída y depravada que Moisés describe entre Génesis 5, versículo 1 y Génesis capítulo 6, versículo 9, Dios decidió ejecutar su plan de redención por medio de un hombre y su familia. Dios elige a Noé y a su familia para mostrarles su gracia. Solo ellos son salvados en el arca. Bueno, Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas en total. En los capítulos 5, versículo 1 a capítulo 6, versículo 7 de Génesis, tenemos una descripción de la depravación y rebelión del hombre. Esta es una división que Moisés hace para hablar de la condición de la depravación del hombre antes del diluvio. Moisés usa una técnica literaria que se llama inclusión para marcar divisiones en su material. Él usa la misma frase para empezar y cerrar una sección. Vemos que Moisés empieza el capítulo 5 con esta frase que marca el empiezo de una sección. Esas son las generaciones de, pues es en verdad la manera literal para traducir la frase. Esas son las generaciones de, o como se traduce la nueva versión internacional. Esta es la lista de los descendientes de Adán, pero literalmente hablando, las generaciones de Adán. Y en Génesis 6, 8, Moisés cierra esa sección y abre otra con la frase parecida. Esta es la historia, o estas son las generaciones de Noé. La palabra inclusión marca su capítulo. Y los teólogos marcan ellos dividen, ellos ven que Moisés divide Génesis, que es muy largo, entre varios libros. Y ellos están diciendo que un libro empieza con capítulo 5, versículo 1, con esta frase, las generaciones de Adán. Y en Génesis 6, 8, eso es importantísimo. Moisés cierra esta sección y abre otra sección con una frase parecida. Esta es la historia de Noé, o son las generaciones de Noé. Y así Moisés define los títulos de sus capítulos. Las divisiones que tenemos en la Biblia no son inspiradas ni necesariamente correctas, pero mejor dicho que una sección empieza con 5.1 y termina con 6.7. Y vamos a ver más adelante que marcarlo así o dividirlo así tiene implicaciones teológicas. Vamos a ver. La historia de Noé, que es la que vemos hoy en esta clase, empieza con Génesis 6:8. Pero vamos a examinar por un momento el material que se encuentra en el capítulo anterior, que comienza con Génesis 5:1. Y si ustedes han leído recientemente capítulo 5, habla de la generación de Adán, pero habla de que cada generación se murió. Y vamos a ver. En esa sección acerca de la generación de Adán encontramos algunas cosas muy buenas. Por ejemplo, hay una repetición del punto que Adán es creado a la imagen de Dios. Punto muy bueno. También la historia de Enoc, el hombre que anduvo fielmente con Dios. ¿Y qué pasó? Se lo llevó Dios. Se llevó Dios. Y en Génesis 5:22, el récord de estos hombres que vivieron por un número de años impresionantes, vivieron por siglos, hasta más de 900 años. Esto causa un montón de preguntas. Pero más allá de estas cosas positivas, ¿cuál es la frase que se repite en capítulo 5 varias veces? La frase que Moisés quiere que notemos es la frase que se repite varias veces. En capítulo 5, la frase que se repite después de cada párrafo es "y murió". Y murió. Entonces, en verdad es un capítulo que nos habla de ¿qué? De la consecuencia Del pecado de Adán. Y entonces el tema que se repite, y murió. Entonces, una cosa sumamente negativa.
negativa. Moisés está escribiendo en todos esos versículos, versículo 5, 8, 11, 14, 17, versículo 20, 27 y 31. Moisés está escribiendo de una manera muy condensada. Él está resumiendo siglos de historia y cuando repite una frase es por énfasis. Así Moisés quiere que observemos la conexión entre el pecado y la muerte. Tal como Dios había dicho desde antes, desde el principio, Génesis 2:17, el día que en él comas, ciertamente morirás. Y aquí vemos las consecuencias en este libro, en este capítulo, que empieza con capítulo 5, versículo 1. Moisés quiere que nos fijemos que el pecado siempre resulta en muerte. No importa que tanto tiempo hayan vivido antes del diluvio, todos murieron excepto Enoc, que nos da un rayo de esperanza, porque es una profecía en un sentido de que a pesar de todo esto, Dios está trayendo una resurrección. Y cuando Cristo vino, Él resucitó a Lázaro, pero también mismo resucitó, y eso garantiza, según la teología del Nuevo Testamento, eso garantiza la resurrección de todos los creyentes en Cristo. Bueno, no solo de ellos, pero también los no creyentes también resucitan, pero no es para buena cosa. Ok, muy bien. Ya hemos notado este rayo de esperanza, otra vez repitiendo el versículo acerca de Enoc, como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Todos los demás en el capítulo murieron, incluyendo Adán. Este capítulo de Moisés, entre las otras cosas positivas que presenta, enfatiza extremadamente que la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Sí, 23. Génesis 5 es una gran ilustración de Génesis capítulo 6. Entonces, lo que Moisés está haciendo está preparándonos para capítulo 6. ¿Y qué pasa en capítulo 6? ¿La maldad de los seres humanos? Sí, entonces, ¿qué hizo Dios? Lo destruye. Destruyó y empezó de nuevo. Y vamos a ver por qué. Y vamos a ver la necesidad de hacerlo. Entonces vamos a ver que en un gran sentido es un acto de gracia. Es un acto de perseverar su propio plan de redención, porque como ya hemos visto en capítulo 5, se iba perdiendo por completo. Por completo. Y vamos a ver en varias facetas de esa pérdida en capítulo 6. Pero lo que Moisés está haciendo está preparándonos para lo que Dios va a hacer en capítulo 6, destruir la raza humana por completo, excepto por una sola familia de 8 personas. Muy bien, luego moviéndonos más allá del capítulo que nos golpea con la realidad que el juicio de Dios contra el pecado es la muerte, llegamos al capítulo 6 que describe la corrupción increíble del hombre. Entonces vamos a empeorar antes de mejorar. Considere el texto que describe la depravación total más extensivamente de lo que lo hace ningún otro texto. Al ver el Señor que la maldad del hombre en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho a ese hermano en la tierra. Le dolió en el corazón. En capítulo 6 de Génesis es la historia del pecado, muerte y corrupción. Pecado, corrupción y depravación es lo que Moisés nos está contando en su capítulo de Génesis 5:1 hasta Génesis 6:7. Inclusión empieza con la misma frase y termina con la misma frase. Y cuando llegamos a Génesis 6:7, después de tanto énfasis en el pecado y la muerte y la descripción de la maldad de corazón de los contemporáneos de Noé, finalmente llegamos a la frase, pero Noé contaba del favor de Dios. Rayo de esperanza. Génesis 6:8. Y eso empieza en nueva sección.
Perdón, ese favor o ese favor de Dios no quiere decir porque no era bueno. O sea, Vamos a enfatizar mucho eso. Ahí voy, ¿ok? porque se pudiera entender como que él era tan bueno que por eso lo salva. Por eso pasé casi media hora hablando de inclusión. No, cuando empieza con la descripción del carácter de Noé, ya estamos en otro libro, estamos en otra sección, estamos en otro capítulo, porque la frase o la oración final del capítulo anterior, o es decir, del libro anterior, es versículo 8 de capítulo 6, pero Noé contaba con el favor del Señor. Entonces, vamos a ver que entre toda esta maldad, toda esta corrupción, toda esta muerte, Noé contaba con el favor del Señor. Pura gracia, pura gracia, pura gracia. Contaba con, es decir, recibió la gracia. Pero ahí vamos, ahí vamos. Entonces, porque erróneamente muchos concluyen que Dios eligió a Noé por ser bueno. No, no es el caso. Y la división nos enseña que no es el caso. ¿Cuál división, perdón? No, es el división por eso enfatizaba tanto la inclusión. Porque un libro, según los teólogos, un libro, y según la forma en que Moisés escribe, empieza con la palabra las generaciones de, y termina con estas palabras, pero Noé contaba con el favor del Señor, y luego él empieza otro libro con capítulo 6, versículo 9. Esta es la historia de Noé, o es decir, estas son las generaciones de Noé. En otras palabras, hablando de toda esta maldad, entre toda esta maldad, Dios contaba del favor, Dios eligió a un solo hombre. Y luego Moisés empieza otro libro, hablando del carácter de Noé, pero el carácter basado en la gracia, en el favor, en la elección, y no en su buena conducta. Como en el caso de María, que ella fue favorecida. Porque ella se considera pecadora. Pero también gramaticalmente hablando, aún en este texto en Lucas capítulo 1, todos los verbos que describen a María se encuentran en el modo pasivo. Ella había recibido favor, ella había recibido la gracia. Entonces Dios vio a esa muchacha en toda su gloria, su justicia, y por eso la eligió. No, Dios la favoreció. Igual en el caso de Noé, contaba del favor de Dios. El favor de Dios se descansó sobre un solo hombre. Dios decidió, voy a empezar de nuevo con este hombre. Todas las generaciones de Adán, inclusión, generación de Adán, terminó con el favor, Noé contaba con el favor de Dios, y luego empieza otro libro que se llama, esta es la historia de Noé, versículo 9. Y hablando de la elección en el Nuevo Testamento, Pablo nos enseña en varios textos que Dios elige basado en su buena voluntad y solo por el placer de su propia voluntad. Por amor. Por amor. Y no es que nadie merezca, no es que Noé merezca, pero entre toda esta maldad, toda esta generación de Adán y perdiendo, vamos a ver qué es lo que habían estado perdiendo. Estaban perdiendo todo, pero Dios decidió, voy a favorecer a este. Y empezó y salvó solo este hombre con su familia, y empezó de nuevo con su plan de redención. Pero no solo con la familia, pero también él perseveró la creación para que él pudiera mantener esta línea, ¿verdad? Y así establecer su reino.